Enfoques Cristianos, un momento de quietud y reflexión. Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía para nuestros amigos de Enfoques Cristianos de Radio Tuyú. Mi nombre es Fabián Merino y estoy haciéndote compañía en este domingo. Y quiero ya nomás darte los números de teléfono donde vos te podés comunicar. Es el 2267 43 60 53, 2267 43 60 53 o el 2254 41 67 17. Vuelvo a repetir, 2254 41 67 17. A esos teléfonos vos nos podés enviar tu comentario, un mensaje, quizá una pregunta, y bueno, te vamos a responder muy gentilmente. Y también nuestra página de YouTube es Iglesia UEA Madriaga, donde podés dejarnos tu comentario allí en la caja de comentarios que tiene la plataforma, y también ver los programas que hemos estado subiendo a lo largo de todo este tiempo. Sin más pausa, también quiero invitarte a que los días domingos a las 10 de la mañana puedas venir a Avenida Buenos Aires 971, que es nuestro lugar de reunión. Ahí, casi Carlos Madariaga, estamos cada domingo a las 10 de la mañana y una vez por mes hacemos una reunión a la tarde. Así que estén atentos porque vamos a anunciar esto cada vez que lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, ya nomás vamos a estar escuchando un primer tema musical y después entonces estamos con el tema que nos convoca. No te vayas, quédate ahí y ya estamos de regreso. Lo mejor que en mi vida ha pasado fue haberlo encontrado. Si mi rostro fingía mil risas y solo era un llanto, porque nunca me había dado cuenta que Jesús estaba tan cerca de mí, dispuesto a curar mis heridas con sus tiernas manos. Lo mejor que en mi vida ha pasado fue haber encontrado más grande que jamás ha existido y no es comparado. Ni siquiera serviría el intento que yo pudiera pagarle tanto, porque nadie en el mundo ha podido igualar su pasado. Cuántas veces te ignoré y tan solo estaba a mi lado, que bastaba con inclinar mi oído para oír su llamado. Y la muerte en la cruz aquel día fue la muestra de haber amado tanto. Lo mejor que en mi vida ha pasado fue haberlo encontrado. Lo mejor que en mi vida pasado fue haber encontrado a el más grande que jamás ha existido y que no es comparado. Ni siquiera serviría el intento que yo pudiera pagarle tanto, porque nadie en el mundo ha podido igualar su pasado. Cuántas veces lo ignoré y tan solo estaba a mi lado, que bastaba con inclinar mi oído para oír su llamado. Y la muerte en la cruz aquel día fue la muestra de haber amado tanto. Lo mejor que en mi vida ha pasado, lo mejor que en mi vida ha pasado.
pasado, lo mejor que en mi vida ha pasado. Fue haberlo encontrado. Muy bien amigos, venimos de la pausa musical y quiero proponerles este tema. Hoy vamos a hablar acerca de el miedo o los miedos, porque en realidad esta cuestión del miedo es inherente a cada ser humano. Cada uno de nosotros tenemos miedo en algún área de nuestra vida y nadie puede decir, por más que muchas personas dicen, bueno, yo no tengo miedo a nada, yo no tengo miedo a nada. Sinceramente es una afirmación poco creíble porque en algún momento el miedo se manifiesta. ¿Y por qué se manifiesta? Porque el miedo, si uno busca la definición, es una alteración del ánimo que genera angustia ante un peligro o eventual perjuicio, ya sea producto de la imaginación o propio de la realidad. Esto es la definición académica de lo que significa la palabra miedo. Y convivimos todo el tiempo con este tema del miedo. Recuerdo como algo que nos quedó a toda la humanidad, este tema de la pandemia. Recordarán ustedes hace 3 años que cuando se inició este tema del COVID y que no había absolutamente ninguna información, no había cómo enterarse muy bien y la información que llegaba a veces derivaba de una semana a otra y cambiaba y había en la sociedad, se había instalado el miedo colectivo y casi pánico por el hecho de no saber qué era esta enfermedad nueva y que generaba y generó tanta cantidad de muertos, ¿no? Entonces todos se preguntaban y nos preguntábamos, bueno, ¿cómo será? ¿Cuánto tiempo tendremos que estar aislados? ¿Cuánto tiempo tendremos que estar encerrados? Bueno, de hecho, aquí en la Argentina estuvimos más de 8 meses en cuarentena. Fue una cosa bastante trágica, fue trágica por la muerte de muchos seres queridos y amigos y familiares y gente conocida y no conocida, y eso generó mucho miedo en la sociedad, en la población, a tal punto que los propios médicos recomendaban en los medios informarse, pero no entrar, digamos, a estar absolutamente todo el tiempo mirando la tele, escuchando la radio o consumiendo este tipo de comentarios o charlas o que generaron también miedo. Y entonces ese desconcierto que había llegó a ser algo preocupante en la salud mental, porque ese miedo generó justamente, no a veces en algún caso, por lo menos en los primeros meses, no generaba un estado de alerta con calma, sino había desesperación dentro de la población. Y eso es lo que provoca muchas veces el miedo. El miedo que es un miedo malo, porque ese miedo nos paraliza, nos deja sin acción, sin tener una reacción para saber cómo afrontarlo, y de esa forma también trae angustia al corazón, al alma, a la mente, y nos lleva a la preocupación, ¿no es cierto?, por una cuestión, en este caso real, una enfermedad que aparecía en este tiempo. Pero está el miedo sobre aquello que nosotros imaginamos que puede ser. Es como si nosotros venimos caminando por una calle totalmente oscura y nos imaginamos que delante nuestro hay un pozo. Y vamos caminando y vamos pensando, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer. Pero resulta que el otro día caminamos por la misma calle, siendo de día, y nunca hubo un pozo en esa calle. Entonces quiere decir que a veces la imaginación hace de que también tengamos miedos. Y ese tipo de miedo se da en muchas áreas, ¿no? A veces tenemos miedos a tener una enfermedad, tenemos miedo a la altura, a veces tenemos miedo a la noche, tenemos miedos que van desde perder un trabajo, miedos que van desde perder una relación sentimental, miedo a fracasar, miedo a no poder progresar, miedo a ser
algo que a lo mejor queríamos hacer y no lo podemos lograr. ¿Cuánta cantidad de miedos? Cada uno tal vez tiene algo por el cual está luchando. Por eso quería yo en este mediodía traer este tema. Y cómo poder afrontarlo. Y desde dónde nace este miedo, ¿no? ¿Qué es lo profundo del corazón que genera este miedo que, ya como digo, es ese miedo malo? El miedo como sistema, digamos, de autodefensa es un miedo bueno. ¿Por qué? Porque el miedo también hace de que nosotros evitemos peligros. Por ejemplo, si sabemos que hay algo que está encendido, fuego, nosotros no vamos a meter la mano, porque obviamente tenemos miedo a quemarnos. Entonces el miedo allí actúa como un mecanismo de preservación humana. Quiere decir que ese miedo es un miedo bueno, porque hace y evita que nosotros tengamos consecuencias, ¿no es cierto?, en nuestra salud. Lo mismo ocurre si vamos por una carretera y obviamente vamos en un auto a 200 kilómetros por hora. Obviamente va a generar cierto miedo a chocar. Aunque muchos que van en la ruta manejan esa velocidad sin tener en cuenta este tipo de miedo, que también se aplaca, ¿no? Porque se lo cambia por la adrenalina y toda esa cuestión. Pero el miedo bien utilizado, o sea, lo que genera la reacción que genera nuestra mente y nuestro cuerpo, hace de que evitemos accidentes, que evitemos problemas, ¿no es cierto? Porque el miedo justamente actúa como un mecanismo. Entonces, eso va a hacer de que la vida se preserve, ¿no es cierto? De esa manera funciona cierto miedo sano y que nos ayuda como mecanismo de autodefensa, como digo. Pero cuando hablamos del otro miedo, que es imaginario, ¿no? Yo pienso, me va a pasar esto, me va a pasar aquello, me va a pasar lo otro, pero resulta que ese problema nunca llegó, esa situación nunca se dio en la realidad. Entonces, con ese miedo hay que tratar. ¿Por qué? Porque ese miedo genera que nos paralice, que no podamos tomar decisiones, que no podamos llevar adelante una vida sana y plena como es la que deberíamos llevar cada uno de nosotros seres humanos. En el segundo bloque vamos a hablar un poco de la raíz del miedo, por lo menos visto desde el punto de vista bíblico, y quiénes fueron los primeros que tuvieron miedo y por qué tuvieron miedo. No te vayas, quédate ahí y enseguida regresamos. La tempestad, si el mar embravecido busca hacerte naufragar, yo le grito a los vientos y mi voz se escuchará. Al callar y enmudecernos, con mi amor te encontrarás. Ya no temas, no estás solo, y mi amor te sostendrá. No tengas miedo, yo estoy contigo, la tormenta pasará. No tengas miedo, yo estoy contigo, mi amor no te dejará. Si levantas tu mirada, verás que aquí estoy, en las palmas de mis manos. Tú te encuentras por mi amor. Dame toda tu confianza,
mi amor te sostendrá. Caminarás sobre las aguas, ningún temor te hundirá. Vas de mi mano y yo a tu lado, siempre mi amor te sostendrá. No, no tengas miedo, yo estoy contigo, la tormenta pasará. No, no tengas miedo, yo estoy contigo, mi amor no te dejará. Caminarás sobre las aguas, ningún temor te hundirá. Vas de mi mano y yo a tu lado, siempre mi amor te sostendrá. Caminarás sobre las aguas, ningún temor te hundirá. Vas de mi mano y yo a tu lado, siempre mi amor te sostendrá. Estamos hablando en este mediodía acerca del miedo y de los miedos. Ahora quiero contarte un poco acerca de este sentimiento o esta emoción y de dónde proviene. Porque cuando Dios creó al ser humano, evidentemente este tipo de miedo no estaba. Ahora, ¿qué pasó? Cuando el ser humano desobedece a Dios y cae en pecado, lo que habitualmente ya hemos explicado en otros programas, lo que tenemos relatado allí en el Génesis, esa tentación que proviene del diablo, los cuales comen ellos el fruto prohibido, tanto Adán como Eva, su esposa. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? No voy a leer todo el texto, pero sí quisiera leer el momento donde se menciona que el ser humano, o el hombre, la mujer, tuvieron miedo. ¿Y qué es lo que produjo este miedo en relación a Dios? Porque hasta ahí el ser humano tenía una relación perfecta con Dios. Dice que caminaban juntos en ese huerto, en ese lugar donde Dios los había puesto. Y esto no es un cuento místico ni una historia de fantasía, una fábula. Es la realidad de lo que cuenta la Biblia. Pero ese sentimiento de miedo de terror, los llevó a ellos a una acción. Y fíjense lo que dice la Biblia, ¿no? En Génesis capítulo 3, si ustedes quieren buscarlo en sus Biblias, también lo pueden hacer en sus casas, ¿no? Dice que el hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás? El hombre contestó: Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y esta reacción del miedo, ¿cuándo arranca? Arranca cuando el hombre desobedece a Dios. Y la primera reacción que tuvo Adán y Eva fue esconderse de Dios, porque entendieron que estaban en falta delante de Dios, que habían pecado, que habían cometido un pecado, ¿no es cierto? Y el pecado que después a la larga fue contaminando al resto de la creación, desde lo que vemos creado hasta nosotros humanos, ¿no? Y bueno, ¿cuál fue la reacción? Miedo y esconderse de Dios. Y es lo que habitualmente también pasa cuando una persona comete un pecado. También en algún sentido siente miedo en algunos casos y se esconde. De hecho, cuando alguien comete un asesinato, lo primero que hace es esconderse o esconder evidencia. Y bueno, es una reacción también por miedo, ¿no? Digo esto como algo extremo, pero el miedo está presente y muchas veces ese miedo es porque hemos cometido un pecado y nos lleva a escondernos de Dios, no querer enfrentar a Dios, no querer tener nada que ver con Él. Sin embargo, este miedo, que es un miedo que nos debería llevar a arrepentimiento, nos lleva a escondernos. Por el contrario, Dios ahí en ese momento en el huerto del Edén conocía esto, por supuesto no era ajeno a esta situación. Simplemente lo que hizo Dios fue que ellos pudieran confesar lo que hicieron, que ellos pudieran dar la cara, como quien dice, ¿no? Y este miedo los llevó a esconderse. ¿Y cuánta gente tiene la misma reacción?
esconderse de Dios, por miedo a ser castigado, por miedo a ser condenado, por supuesto. La Biblia habla de condenación también. La Biblia habla de Dios como un Dios justo, que no va a pasar por alto el pecado, y que el ser humano, cada uno de nosotros, tenemos que llegar a arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es lo que enseñó Jesús. Ahora, cuando tomamos esa actitud de arrepentimiento por nuestros pecados, en vez de quedarnos con el remordimiento o un sentimiento de miedo y de culpa, lo que podemos hacer es acercarnos a Dios. ¿Y a través de quién hacemos esto? A través de Jesucristo. Y hay una historia muy linda también en la Biblia, cuando Jesucristo caminaba la tierra, en una noche donde los discípulos y él, se embarcan. Ustedes saben que lo común de sus discípulos era que subían embarcaciones porque ellos eran pescadores. Así que Jesús les dice a ellos, al momento de anochecer, vamos a cruzar al otro lado. Así que se embarcaron, comenzaron a salir para donde tenían que ir, y resulta que se desató una tormenta fuerte, dice la Biblia. Y las olas azotaban la barca, y ya comenzaba a hundirse. Ahora Jesús, mientras tanto, estaba durmiendo, sobre un cabezal, dice la Biblia, sobre una almohada. Así que estaba allí, y los discípulos entraron en pánico. Y dice que gritaron, fueron y lo despertaron a Jesús y le gritaron, maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Es como que Jesús, si uno piensa así rápidamente, dice, ¿pero qué? Se despreocupó, no entendía qué pasaba, estaba tan cansado que dormía plácidamente y no se daba cuenta de lo que estaba pasando. A ver, tenemos que entender que Jesús es el creador de todo lo que vemos. Lo que existe ha sido creado por Él y para Él, dice la Biblia. Entonces, a Él no lo agarró de sorpresa esta tormenta. Y lo que se estaba probando en algún sentido era la fe de estos discípulos, que muchos de ellos eran expertos en navegación, porque vivían de eso también. Ellos convivían con el agua en algún sentido. Sin embargo, entraron en temor, en miedo, en pánico. Así que cuando lo despiertan a Jesús, Jesús automáticamente va, se levanta, reprende al viento y ordena al mar de que se calme. Y dice que la Biblia automáticamente todo quedó completamente tranquilo. Ahora Jesús, en esa situación, después que realiza este milagro de calmar la tempestad, les hace una pregunta. ¿Por qué tienen tanto miedo? Les dice Jesús a los discípulos, ¿no? A sus discípulos. Y también otra pregunta. ¿Todavía no tienen fe? Y yo creo que uno de los problemas que hoy tenemos también son varios, pero en este caso pasa por la falta de fe. Falta de fe real en un Dios que es verdadero, en un Dios que quiere que nos acerquemos a Él, que no tengamos miedo en ir en plena confianza. Necesitamos ir a Dios, y si en esta tarde vos entendés que tus miedos te paralizan, yo te invito a que puedas acercarte a Dios. Invito a cada uno de ustedes a que pueda comprobar que no es que Jesús está durmiendo ante tu situación, ante tu tormenta, ante tu miedo. Jesús no está durmiendo. Simplemente Jesús quiere que vos veas y pongas tu confianza en Él para que ese miedo Él lo pueda quitar, lo pueda eliminar. Yo sé que hay muchas terapias del miedo, sé que hay tratamientos y todo ese tipo de cosas. Pero si no erradicamos el miedo más profundo que el ser humano tiene, y eso solamente lo puede hacer Dios, créanme que lo otro será una salida superficial o pasajera. Jesús quiere que vos puedas depositar tus miedos en Él, que puedas depositar tu confianza en Él, y que así como los discípulos tuvieron en ese momento, lo llamaron, ¿sí? Porque tenían miedo. Yo creo que en este día tenés que correr a Jesús para decirle, Señor, no puedo manejar estos miedos que tengo, y quisiera que vos seas quien controle mi vida, quien seas el dueño y Señor de mi barca, para que pueda caminar en confianza con vos cada día de mi vida. Te dejo pensando esto y te invito a escuchar una última canción y después estamos con el cierre. Cúbreme, abrázame y
escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí, y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciendo: yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí, y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciendo: yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Tu gracia. Y ya estamos con muy poquito tiempo, así que simplemente saludarte e invitarte, como te dije en el bloque anterior, y habiendo escuchado esta canción que se llama Cúbreme, pedirle a Dios que Él cubra tu vida, que Él venga a vivir a tu vida.
entregarle tu vida en confianza a Dios. Y verás que esos miedos, esos pánicos que muchas veces tenés, Él los puede sanar, los puede quitar. Y puedas vivir una vida plena con Jesús. Jesús no está lejos, no está fuera de tu situación, no te abandona. Él quiere establecer una relación, un vínculo con vos, conmigo, con todos. ¿Por qué no venir en este día? Así que yo te animo, te invito a que puedas conocer a Jesús y puedas sinceramente hablar con Él, decirle: yo te necesito. Me arrepiento porque hasta acá te he dado la espalda, pero hoy entiendo que te necesito. Hacé esto y verás que Él no te dejará ni te desamparará, porque Él es fiel. Que Dios te bendiga y tengas una muy muy linda semana. Nos encontramos el domingo aquí en Enfoque Cristianos, como cada domingo a la 1 de la tarde. Gracias. Ha sido Enfoques Cristianos, un programa de la Iglesia Cristiana Evangélica que volverá a estar con ustedes el próximo domingo a las 13 horas. Será hasta entonces, y gracias por su compañía.